Cedo la palabra al ingeniero Juan Carlos López, presidente del Consejo Cívico. Muy buenas tardes. Bienvenido, doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México. Bienvenidos a todos los consejeros que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy. También doy la bienvenida a la licenciada Itzel Aguilar Ambrosio, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, bienvenida, y a la licenciada Gabriela de León Farías, consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Sean todos bienvenidos. Saludo también a los ciudadanos que posteriormente verán más tarde en las redes sociales esta interacción que vamos a compartir a fin de que la ciudadanía pueda ampliar sus conocimientos sobre el tema que nos expondrá el doctor Santiago Nieto en unos momentos. El combate a la corrupción siempre ha sido un tema de interés para este consejo. Tan es así que desde hace 5 años hemos liderado y emprendido diversas actividades encaminadas a reforzar los esfuerzos nacionales y locales para acabar o disminuir este grave problema de la corrupción. De la mano de muchas otras organizaciones hemos exigido la implementación de un sistema nacional anticorrupción autónomo y hemos realizado diversas propuestas para fortalecer esta lucha. De igual forma, hemos trabajado en la vigilancia de los procesos electorales con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, el voto razonado de los coahuilenses y la participación profesional de los candidatos contendientes. A través de nuestra plataforma Congruencia hemos diseñado diversas iniciativas como plataformas informativas, foros, debates y compromisos con candidatos. Hemos participado activamente en los procesos como observadores electorales y en ese mismo ánimo, el día de hoy hemos invitado al doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para tener esta charla sobre lo que es la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el marco del proceso electoral que actualmente transcurre, a quien agradecemos su participación en esta charla. A continuación, le pasaría la palabra a Alejandra para que como director del Consejo Cívico, nos comparta una breve semblanza del doctor Nieto. Adelante, Alejandra. Bueno, a mí me da mucho gusto el día de hoy tener la presencia del doctor Santiago Nieto, quien desde que ha tomado este puesto, pues ha hecho la oferta de estar abierto a trabajar con organismos de participación ciudadana, con el Consejo Cívico en lo particular, y bueno, creo que esta reunión es una reunión pues ya muy platicada que hoy podemos celebrar. El doctor Santiago Nieto, me permito compartir con ustedes su semblanza, es actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Gobierno de México, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas electorales y de combate a la corrupción. Fue asesor jurídico en el Consejo Local del Instituto Federal Electoral, en el Distrito Federal y en el Consejo General del IFE de 1997 al año 2000. Se desempeñó como coordinador de asesores y secretario particular de la Contaduría Mayor de Hacienda en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del 2000 al 2003. En el Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ocupó el cargo de secretario técnico en el Instituto de la Judicatura Federal, como secretario de Estudio y Cuenta y jefe de Unidad de Investigación y Difusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante el periodo de 2003 a 2007. En 2008 fue designado por el Senado de la República como magistrado electoral regional, fungiendo durante 3 años como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Colaboró como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue designado por el Senado de la República como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, en febrero de 2015. Durante su gestión se enfatizó el combate al financiamiento ilícito de las campañas electorales y el uso de recursos públicos para fines electorales.
Es profesor de las divisiones de estudio de posgrado de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es autor de 5 libros en materia constitucional y electoral, ha escrito diversos libros en coautoría y ha participado en más de 40 libros colectivos, así como en diversos artículos en revistas y publicaciones de circulación nacional en temas de financiamiento ilícito a partidos políticos, condicionamiento de programas sociales y peculado electoral. Gracias, doctor, por su colaboración con Consejo Cívico. Cedemos en este momento a usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, Alejandra, por la presentación. Muchas gracias al presidente Juan Carlos López, a Itzel Aguilar Ambrosio, la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un tema fundamental, es un tema además que toca parte de mi ejercicio profesional. Me tocó estar en la FEPADE, en el Tribunal Electoral y en el INE, en entonces IFE, en algún momento, y bueno, sí creo que es un tema relevante analizar los temas electorales a la luz del lavado de dinero, que al final del día es un delito de naturaleza transversal. Quiero ofrecer una disculpa a todas y todos. Vengo saliendo de una reunión en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda y eso me impidió hacer la conexión como a mí me hubiera gustado. Pero también quiero comentarles que le pedí a mi equipo que pudiera hacer compartir una presentación respecto a los temas que vamos a revisar el día de hoy, y le pediría a mi equipo si eso fuera posible y al anfitrión para poder presentar este documento. Ahora, el tema de la corrupción toca por lo menos en 3 elementos al proceso electoral. Y al final del día, la hipótesis que yo defendería frente a ustedes es que, si bien no siempre, si bien no en todos los momentos, la corrupción, dadas las condiciones sistémicas del proceso electoral en América Latina e incluso en países de Europa Occidental, creo que es válido decir que la corrupción inicia con los procesos electorales. Insisto, no siempre, no en todos los casos, pero sí tenemos momentos en donde los empresarios, las empresarias tienen el riesgo o generan el riesgo de poder introducir dinero ilícito a las campañas electorales con la finalidad de tener contrataciones futuras. Tenemos también un tema que fue muy claro en Nayarit en el año 2017 y de alguna forma un antecedente, digamos que no hay que soslayar ni minimizar en Piedras Negras en 2017, que tiene que ver con el financiamiento ilícito a las campañas de la delincuencia organizada. Y finalmente, más relevante, tiene que ver con el peculado electoral, con el desvío de fondos, bienes y servicios para fines electorales, que es evidentemente una conducta de naturaleza delictiva. En todo este contexto, creo que la parte fundamental es cómo generar políticas públicas y estrategias a nivel de, evidentemente, el INE, los institutos electorales locales, las fiscalías, para poder generar un modelo que nos permita proteger de mejor forma los procesos electorales. En ese contexto, yo quisiera comentarles que la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras de sus funciones, tiene la de generar una evaluación nacional de riesgo. Y esa evaluación nacional de riesgos, de acuerdo con la recomendación número 1 de Gafi, tiene que darse cada 3 años. Tuvimos una primera versión de la evaluación nacional en el año 2016, donde se tocaba la corrupción, pero no como algo, digamos, no con las alertas que tenemos o que fuimos construyendo o visibilizando, mejor dicho, para los años siguientes. Y la Evaluación Nacional de Riesgo 2019-2020 nos presenta como la segunda amenaza más importante al país en temas de lavado de dinero, precisamente el tema de la corrupción. La corrupción es un mecanismo
que termina generando mayor desigualdad social en la medida en que hace que se concentre la riqueza en determinadas personas y en determinados grupos de naturaleza política. Y por eso es absolutamente deleznable. Además, genera una debilidad del Estado de Derecho y creo que es importante que desde una perspectiva democrática se empiece a analizar. Hay que recordar que al final del día la democracia tiene que ver efectivamente con el ejercicio de los derechos fundamentales, tiene que ver con el cumplimiento a los mandatos normativos, tiene que ver con la tutela irrestricta de los derechos humanos, tiene que ver con la renovación de élites y por supuesto con la generación de elecciones libres, periódicas y competitivas utilizando esta fórmula que podemos encontrar en Sartori, que podemos encontrar en Nolen, entre otros. Pero la gran pregunta es, ¿qué es la corrupción? Nos queda muy claro que afecta a la democracia, nos queda muy claro que afecta al Estado de Derecho, que afecta a los derechos humanos, pero la pregunta es, ¿qué es la corrupción? A mí me gusta mucho una definición de Klitgard, en donde dice que la corrupción es una fórmula, en donde corrupción es igual a discrecionalidad más monopolio, menos rendición de cuentas. Si tenemos una actividad donde hay un ejercicio discrecional, pienso por ejemplo en el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, si tenemos además un ejercicio también, digamos, discrecional en cuanto a que solamente no hay una... la decisión no la toman colectivos, sino se reduce a un grupo de personas y donde tienen una posibilidad discrecional de poder decidir en un sentido o en otro. Entonces, eso más o menos, digamos, la rendición de cuentas, si no tiene rendición de cuentas esa institución, lo más seguro es que termine generando casos y actos de corrupción. Hay varios, Klitgard es un caso, pero pueden encontrar a don Ernesto Garzón Valdés en su libro de Calamidades, poniendo una de las principales calamidades de la vida pública contemporánea a nivel de las democracias occidentales, precisamente a la corrupción. Pueden ustedes analizar el texto de María de la Luz Mijangos y de Jaime Cárdenas sobre Estado de Derecho y corrupción. Pueden ver los principios de la corrupción en el ámbito judicial con Jorge Mal, por ejemplo, o el caso que les presento yo en este momento es una idea no original, es una idea de Edgardo Buscaglia. Y él pues, básicamente lo que dice es que tenemos factores que potencializan la corrupción. Primero tenemos que ver si estamos en una democracia fuerte o en una democracia débil. Segundo, tenemos que ver cómo si funcionan o no funcionan los controles políticos institucionales. Es decir, mientras más débiles sean las fiscalías, mientras más débiles sean los poderes judiciales, ese estado, esa nación será menos democrática que otra y habrá más generación de casos de corrupción. Tercero, hay que ver cuál es el papel de la élite política. Si la élite política se protege, pienso un poco lo que sucedió durante varias décadas con Romero de Champs, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo que sucedió con Emilio Lozoya durante pues varios años del peñanietismo, en donde la élite estaba muy poco comprometida con el cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho. El hecho de que Peña Nieto pensara que la corrupción era una cuestión cultural da buena cuenta de ello. Lo mismo hay que decir de la sociedad civil. Necesitamos que sea una sociedad civil activa y necesitamos que la academia sea poco complaciente. Y esta función es fundamental. La sociedad civil tiene que participar y tiene que ser absolutamente comprometida con el combate a la corrupción y por supuesto la academia tiene que ser dura, con una crítica profunda respecto a los defectos o las deficiencias institucionales. En ese contexto, pues la gran pregunta es ¿dónde estamos? En lo que va de la presente administración del presidente López Obrador, recibimos el país como el país 138 o 180 países analizados como el más corrupto del mundo y muy cerca de Somalia, muy alejado de Nueva Zelanda o de Finlandia, que son los países más honestos de la Tierra, Dinamarca, y ahora estamos en el 124, se ha mejorado
en digamos, 2 años, de 2 reportes, ya 14 posiciones. Sin embargo, evidentemente falta todavía mucho por hacer. La pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para cambiarlo? Y yo creo que parte de la discusión tiene que ver con el análisis en el ámbito de las elecciones, de lo electoral. Adelante, por favor. Por ello, creo que es importante recalcar cómo hace 20 o 30 años discutíamos sobre los conceptos de transición democrática, etcétera, y hoy creo que el tema está en la integridad de las elecciones. Los votos se cuentan bien, pero la gran pregunta es cómo llegan los votos a las urnas. Por eso gente como Pippa Norris ha desarrollado un indicador, una serie un índice que permite medir la calidad de la democracia en cualquier parte del mundo. Nosotros salimos en una escala de 0 a 100 con 66 puntos en una de las últimas mediciones. A nivel global se hablaba de 68, pero la pregunta es ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar que no haya violencia política en contra de las mujeres, que no haya, no se viole la neutralidad gubernamental, que haya autonomía de los órganos electorales, que no haya financiamiento ilícito a las campañas electorales, que no haya violencia también, no solamente contra las mujeres, sino violencia de naturaleza social o violencia de naturaleza política, inclusive entre diversos grupos. La pluralidad, la tolerancia, el respeto tienen que ser la piedra angular de la democracia. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer en México? ¿Cuál sería el siguiente paso? Puede ser Pippa Norris, también la Fundación Kofi Annan hizo una clasificación respecto a ciertos valores y ciertos contextos, pero creo que lo fundamental es generar políticas públicas que nos permitan atacar la corrupción. Adelante, por favor. En el caso de México, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Nacional Electoral, por obligación legal, lo establece la LEGIPE, tenemos que contar con un convenio de colaboración e intercambiar información que nos permita, digamos, hacer una política de protección al sistema electoral en cuanto a no tener casos de corrupción y no tener operaciones de lavado de dinero. La idea es que la UIF apoye a la Unidad Técnica de Fiscalización, a la Comisión de Fiscalización, al Consejo General en estas prácticas, y creo que lo que yo enfatizaría en este, digamos, marco normativo es la visión del legislador de fortalecer los mecanismos de fiscalización y a partir de la información financiera. Una de mis críticas siempre al Sistema Nacional Anticorrupción ha sido que no quisieron en el sexenio pasado incorporar la parte fiscal y la parte financiera para hacer análisis de corrupción, y esto lo único que hace es dejar trunco al sistema. A partir de ahí, debo decir que ha habido, en septiembre de 2019 firmamos el convenio de colaboración entre la UIF y la Unidad de Inteligencia Financiera, y para para este año, en el mes de febrero, el 8 de febrero, a propuesta de la consejera Carla Humphrey, hicimos un primer análisis para generar un anexo técnico en materia de violencia política en contra de las mujeres. A partir de ahí se decidió celebrar 2 anexos técnicos, uno con la propia, tanto con comisión de fiscalización como comisión de quejas, igualdad. En este contexto pudiéramos otorgar información al Instituto Nacional Electoral, pudiéramos intercambiar información con el INE, poder presentar quejas o denuncias en el ámbito de lo electoral. Nosotros poder tener acceso a la lista candidata a partir de nuestros modelos de riesgo y de la información con la que contamos. Creo que esta parte ha sido en materia de fiscalización por parte del INE y de combate al lavado de dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Adelante, por favor.
Lo que sucedió fue la firma de los anexos técnicos. El primer anexo estuvo, por un lado, para sancionar a las mujeres, poder encontrar la capacidad económica de los infractores, y por otro lado, creímos que era muy relevante estar planteando la posibilidad de riesgo. Entre el caudal de información con el que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos hablando de una base de datos de más de 5,000 millones, versus o añadiendo la información del Instituto Nacional Electoral, podríamos generar un modelo de riesgo tanto en el ámbito de lavado de dinero como en el ámbito electoral, y con ello pues mejorar las condiciones, como decía, para efecto de tener mejores mecanismos de blindaje. Finalmente, creemos también importante revisar el padrón de proveedores para evitar que hubiera empresas fachada o factureras que estuvieran afectando el sistema financiero, la economía nacional, la recaudación fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda a partir del Servicio de Administración Tributaria. Y esto nos ha permitido generar un grupo de trabajo que lleva ya reuniéndose varias semanas y que empieza ya a dar los primeros resultados. Hay un compromiso de, a partir del acuerdo mutuo, generar bloqueos de cuentas de aquellas empresas fachada que estén financiando campañas electorales o que sirvan de pantalla, incluso para grupos de naturaleza criminal. Adelante, por favor. Finalmente, creemos que es importante empezar a revisar y plantear lo que se ha encontrado en el ámbito de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y el punto que nosotros que queremos estar planteando es que la información con la que se nutre la unidad de inteligencia financiera está relacionada con en ese contexto, la información que dan los bancos es lo que nos permite poder tener mejor información. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por eso, junto con la UIF, emitimos una guía de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales. Esta guía fue creada a partir de la propia información histórica, de la propia formación histórica que hemos estado teniendo en el ámbito de lo electoral y en el ámbito del lavado de dinero. Por ejemplo, yo lo que plantearía en este contexto es que ¿qué fue lo que nos llevó a generar esta guía? Era importante decirle a los bancos qué tipo de información necesitábamos tener y presentar. Y pienso un poco en Amigos de Fox. Amigos de Fox lo que generó fue que hubiera dinero proveniente del extranjero, lo cual está prohibido en materia electoral, dinero proveniente de empresas mercantiles, lo cual también se encuentra prohibido en la materia electoral, dinero proveniente del Senado de la República, cuando está prohibido que haya recursos de la Federación, de los estados o de los municipios para financiar la campaña del Partido Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista en aquella ocasión. Pemex Gate, por ejemplo, era un mecanismo en el cual dinero de naturaleza pública, de una empresa pública, era transmitido al sindicato a partir de un convenio. Esto se depositaba en un banco y personas que no tenían nada que ver con el sindicato de petróleos mexicanos, que no tenían nada en común salvo ser integrantes del PRI, recogían, retiraban el dinero en efectivo, 2, 3, 4, 5 millones de pesos en cada operación a partir de una metodología. ¿Qué significaba esto? Pues el uso de efectivo en una campaña electoral. ¿Y cuáles son los indicadores que tenemos que decirle a las personas, a los bancos, para que nos avisen de este tipo de operaciones? Pues señalarles que hay que tener un mayor control, por ejemplo, de personas políticamente expuestas, por ejemplo, de dirigentes partidistas, por ejemplo, de candidatos y candidatas a cargos de elección popular,
y que este tipo de revisiones es fundamental para poder tener información y que los bancos nos transmitan esa información para poder generar casos. Por otro lado, con el Servicio de Administración Tributaria también se buscó la firma de un convenio de colaboración cuyo objetivo fue poder decirle al sistema no financiero, es decir, a los sujetos obligados por actividades vulnerables, que nos reportaran las cosas que vieran, que pudieran estar vinculados con lo electoral. ¿Cuáles son los temas más relevantes para mí en el ámbito de lo que se conoce en el mundo como APNFDs, que nosotros llamamos sujetos obligados por actividades vulnerables? Primero, las criptomonedas. Es decir, hemos vivido un proceso en el cual las monedas, ha habido un tránsito hacia la operación cibernética de la moneda, y si bien en México no se ha reconocido, no se le da validez oficial a las criptomonedas, lo cierto es que existen, lo cierto es que operan. Y lo cierto es que una persona en una USB puede llevarse dinero a partir de la criptomoneda y materializarlo en moneda de cualquier otro país. Por tanto, para nosotros este es un tema importante, la detección de casos en donde se empiece a materializar criptomoneda o a comprar criptomoneda en nuestro país, y por eso hemos solicitado que se nos informe cuando se encuentra una persona políticamente expuesta, un candidato, un dirigente, etcétera, candidata, haciendo algún tipo de adquisición de ese tipo. Segundo, los trasladores de valores. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque pensemos en la estafa maestra o pensemos en la operación Zafiro. Son dos modelos, 2015-2016, que no hubieran podido existir sin el traslador de valores. ¿Qué significa esto? ¿Qué era la estafa maestra? Finalmente, la contratación a partir de universidades, de empresas, muchas veces con características de fachada, que terminaban recibiendo el dinero de pago de las universidades a partir de contratación pública y por supuesto, retiraban el dinero en efectivo. Por las cantidades que se retiraban trasladores de valores, y es fundamental que todos estos servicios de protección de valores puedan dar un reporte a la unidad de inteligencia financiera en aquellos casos en donde a un partido político está utilizando, un candidato, insisto, una candidata, está utilizando estos mecanismos. Porque el tema central es evitar la compra y coacción del voto el día de la jornada electoral, y sobre todo en las semanas previas a este fenómeno, a este hecho jurídico que es la jornada electoral. ¿Qué otro tema? Las donaciones. Si empieza a haber donaciones a organizaciones sin fines de lucro, incluso donaciones a partidos políticos, es importante que esto se reporte. Tenemos, yo creo que una deficiencia legal todavía para efectos de que las donaciones sean informadas a la unidad de inteligencia financiera cuando el destinatario es un partido político, aunque sabemos que existe todo el sistema, digamos, reconocido de financiamiento del partido político, en donde podría, tanto como aportación de militante o como aportación de simpatizante, englobarse este tipo de acciones que son las donaciones. Pero yo no lo dejaría así. Pienso qué pasa con las tarjetas prepagadas, y pienso en las elecciones de 2012. Lo que tuvimos en la elección de 2012, aparte de Odebrecht, aparte de otros elementos, fue la compra de tarjetas prepagadas de tiendas de servicio, y estas tarjetas se distribuían. Entonces, cuando se adquieren en masa un volumen importante de tarjetas de este tipo, ya estaremos en presencia de una posible actividad de lavado de dinero relacionada con lo electoral. En todos los supuestos, la posición ha sido muy clara. Nosotros tenemos que continuar con el proceso para poder pues generar mejores condiciones para que el INE desarrolle su función, la Fiscalía especializada en delitos electorales lo haga, y nosotros, por supuesto. Ahora, quisiera presentarles una serie de casos de éxito, y este es uno para mí muy importante. Es el caso que tiene que ver con Odebrecht, donde ustedes pueden ver cómo a partir de la figura de Emilio Lozoya, mencionado en la rueda azul, hay movimientos financieros que vienen de Odebrecht en la parte superior del cuadro,
de OHL en la parte superior derecha del cuadro, y cómo todo va confluyendo en empresas fachada generadas en paraísos fiscales, por ejemplo, Islas Vírgenes, o en la constitución de empresas en Suiza que terminan recibiendo dinero y de ahí mandando dinero gradualmente hacia el caso particular de México. Pero esto forma parte de un proceso importante que ha sido ya llevado ante los tribunales y creo que se han logrado órdenes de aprehensión. La última tiene que ver con un ex senador del PAN de Campeche, Lavalle, relacionado con hechos denunciados por el propio señor Lozoya, y al que nosotros hemos acompañado con una denuncia y con la entrega de información a la Subprocuraduría de Delitos Federales. Este caso también es un caso relevante por varios significados. La Sala Superior del Tribunal Electoral ha sancionado a las personas que estuvieron involucradas en este caso, que fue el populismo en América. La generación de propaganda negra pagada de forma ilegal por empresas mercantiles, por un lado, y por otro lado, con recursos provenientes inclusive de grupos del sector público. Creemos que es importante un pago que hay en Cambridge Analytica, de este caso en particular, porque Cambridge Analytica, como todos sabemos, es un mecanismo para poder hacer lecturas de metadata y con ello poder determinar cuál es el perfil político de la persona. Con la revisión de la información del celular, de las redes sociales, de cualquier tipo de búsqueda que la persona haga en Internet, va quedando una huella. Y esa huella hace que las personas que se dedican a esto puedan identificar los gustos políticos y de la persona y por tanto empezar a bombardearla con algún tipo de propaganda o alguna intensidad de la propaganda. Finalmente también hay pagos aquí detectados a personalidades de la vida cultural del país que también pues había tenido una participación activa en una campaña en contra del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto se encuentra denunciado en la Fiscalía, pero creo que es importante señalar que el Tribunal Electoral ya ha sancionado a los participantes de este esquema y que se dictó una tesis, hasta este momento tesis, en donde se señala que al ser las notas de inteligencia, los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, un documento elaborado por una autoridad en ejercicio de sus funciones, es una documental pública plena para efectos del derecho electoral. Por supuesto, en materia penal no hay prueba tasada y por tanto en prueba tasada tendremos que estar, en los casos de derecho penal, se tendrá que hacer la valoración por parte del juzgador para determinar cuál es el valor probatorio que termina dándole a una determinada prueba, a un determinado dato de prueba incluido en la carpeta de investigación. Este es un proceso interesante en razón de la cantidad de recursos utilizados y el desvío de recursos a distintas empresas, primero a una empresa central que termina distribuyendo empresas con características de fachada. Esto implica contratación gubernamental también y por tanto peculado electoral, además de empresas fachada, de defraudación fiscal y de evasión de naturaleza fiscal. Con indicadores además interesantes, ¿no? Una declaración de 1.007 millones de pesos al SAT, pero tenemos, digamos, personas que los accionistas rompen los perfiles transaccionales de clientes o usuarios de la banca, adquisición de Lamborghinis, de vehículos de lujo, como un Audi, entre otras cosas. Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera, además de la facultad de investigación, tiene pues, facultades de bloqueo de cuentas. En temas vinculados con corrupción, pues, hemos bloqueado hasta el momento 1.309 millones de pesos y 288 millones de dólares. Y finalmente, lo que estamos haciendo es el tema del modelo de riesgo junto con el Instituto Nacional Electoral. Cada institución tiene su propio modelo, pero hemos estado trabajando para que los reportes inusuales recibidos desde que inició el proceso electoral, de inicio del proceso electoral, y de manera cíclica cada 15 días para ir midiendo cuál es la información que proporcionan los bancos. Tenemos 86 reportes de operaciones inusuales, que son aquellas que rompen el perfil transaccional de los clientes usuarios de la banca, y a partir de ahí se genera una calificación.
¿Qué se mide? Por ejemplo, la zona geográfica del país o la zona de la transferencia internacional. Si alguien recibe una transferencia de Libia o de Pakistán, va a tener una calificación más alta que si la recibe de algún lugar, no sé, de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. O no sé, pienso en que si la edad de la persona es importante. Si una persona empieza muy joven, empieza a recibir, o de una edad muy avanzada, recibe fuertes cantidades de dinero que rompan su perfil transaccional, y es algo en lo que tenemos que estar poniendo atención, sobre todo si está relacionado a los temas electorales. Como les decía, el modelo de riesgo lo que hace es imponer una calificación, y una calificación que va sumando puntos de 254 variables para llegar a una calificación que va de 0 al 10. Cuando estamos más cerca del 10 hay más posibilidad que haya un tema de lavado de dinero, y eso es precisamente lo que vemos aquí. Tenemos 13 casos con una calificación superior a 8, entre 8 y 9, y un caso entre 9 y 10, que son los casos que revisaremos con el Instituto Nacional Electoral. ¿Dónde se han encontrado los reportes? Básicamente en la Ciudad de México, tiene que ver también con la densidad poblacional, por supuesto. Después, el segundo estado donde más se reporta es Puebla, pero hay el tercer estado donde más reportes tenemos por parte del sistema financiero de posibles actividades ilícitas relacionadas con lo electoral es el estado de Tamaulipas. Nos parece pues, muy importante hacer el barrido, la revisión, para evitar que, insisto, dinero ilícito se introduzca a las campañas electorales. Yo quisiera finalizar, Juan Carlos, muchas gracias, presidente, muchas gracias, Alejandra, por esta posibilidad de haber conversado con todas y con todos ustedes, a mi amiga, la maestra Gabriela de León, también evidentemente a todos los consejeros que forman parte de la organización para acercar estos temas y poder discutir o analizar y tomar al final del día pues, las mejores decisiones para la vida colectiva. Yo, como decía, mencionaba Alejandra hace un momento, digo, al inicio de la intervención, para la Unidad de Inteligencia Financiera es muy importante la vinculación con el sector empresarial. Es muy importante decirles dónde están los problemas y que nos vean como aliados. Estamos pensando nosotros, lo hemos desarrollado con varias organizaciones como Coparmex, como Concamín, como el propio Consejo Coordinador Empresarial, en mecanismos de revisión para evitar que haya competencia desleal al empresariado mexicano a partir de empresas fachada o factureras, porque eso también finalmente es un tema relacionado con corrupción. Y entonces, y bueno, y no me restaría más que agradecer mucho a Itzel Aguilar Ambrosio, por supuesto, y a cada uno de las consejeras y los consejeros, al presidente Juan Carlos López, Alejandro nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Pues abro solamente unos minutos porque entiendo el doctor tiene un compromiso próximamente para aquellas preguntas que los consejeros quieran manifestar o aprovechar el momento para poderlos atender. Bueno, mientras se hacen las preguntas, yo quisiera agradecer al doctor Santiago Nieto por su participación. Obviamente un gran reto el trabajo que se está haciendo en la Unidad de Inteligencia Financiera. Que sepa que cuenta con nosotros como Consejo Cívico de las instituciones en el quehacer para fomentar pues, el Estado de Derecho. Y a lo mejor la primera pregunta sería nosotros como sociedad civil, y a lo mejor aquí están representados académicos, intelectuales, empresarios, ¿qué rol debemos de tomar o cómo podemos coadyuvar en todo que pareciera ser pues monumental el trabajo que se tiene que hacer para poder deslindar y poco a poco ir erradicando todos estos esquemas que cada vez son más complejos de corrupción por lo que nos ha presentado. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros coadyuvar en este sentido? El primer paso tiene que ser evidentemente la denuncia. Estamos fortaleciendo una cultura de la denuncia respecto a
cualquier comisión de conductas delictivas, pero particularmente las relacionadas con corrupción. Segundo, mi punto de vista, mi visión es que al político, a la clase política, lo que más le preocupa es la imagen pública para poder seguir compitiendo en procesos electorales. Y por tanto, yo creo que la denuncia pública, la publicación en medios de comunicación, la discusión respecto a posibles casos de corrupción es algo que se tiene que ir generando como una cultura. La cultura de la democracia implica un debate fuerte, un debate rígido, un debate que siempre generará molestias, pero eso es lo que yo creo más importante. Hay que generar molestias a la clase política porque finalmente necesitamos que no sigan cometiendo las conductas a las que se estaban acostumbrados. Hemos mejorado, sí, pero falta todavía mucho por hacer para poder llegar a los resultados que esperamos, y eso pasa evidentemente porque la sociedad participe y denuncie. La idea de los alertadores internos, ¿no? La idea de que la gente, las personas que trabajan en el gobierno puedan denunciar casos de corrupción que vean. El tema de la sociedad como alertadora. Creo que esta parte de que denuncien a la función pública, a las contralorías, a los órganos internos de control, por supuesto a la parte penal, a la Unidad de Inteligencia Financiera, van a ser fundamentales para que puedan generarse mejores casos. Y por supuesto sistematización de la información. Si hay forma de que desde el Consejo Cívico, desde organizaciones, tenemos el caso, un Consejo Ciudadano en la Ciudad de México, con el que vemos temas de trata, y ellos reciben las llamadas de la sociedad y a partir de ahí empiezan a canalizar para presentarnos casos que podamos trabajar de manera conjunta. Creo que la labor tiene que ser, para combatir la corrupción, es una labor que no se puede hacer solo desde el gobierno. Se requiere que la sociedad civil, la academia y la clase política, por supuesto, esté comprometida en esta lucha. Muy bien. Doctor, recientemente, 2 de marzo, se firmó el convenio y la creación de la UIF estatal. Entre las atribuciones y la competencia que esta unidad pueda tener, pues, ¿qué expectativas se puede tener para el trabajo en este proceso electoral? Yo creo que la participación de la UIF es algo fundamental. Hemos logrado, al finalizar el sexenio de Felipe Calderón, había 7 UIPs funcionando, 11 creadas. No pasó nada durante el gobierno de Peña Nieto. Ahorita ya podemos hablar de 30 UIPs ya creadas o en funcionamiento, faltando solamente 2 para definir su adscripción. Coahuila no es la excepción, y es importante la información porque debe contar con información predial de registro público a la propiedad, comercio, catastro, vehículos, etcétera, para poder generar inteligencia. Es decir, déjenme plantearlo así, necesitamos utilizar la inteligencia financiera y la patrimonial y económica para poder detectar casos de corrupción, casos de enriquecimiento ilícito, casos, por supuesto, de lavado de dinero vinculado con el narcotráfico. Por tanto, yo creo que lo que se requiere es una actitud imparcial. Se requiere entender que las funciones de seguridad y de combate a la corrupción o al combate al lavado de dinero, al financiamiento del terrorismo, no pueden tener partido político, como la seguridad no puede tener un partido político. Necesitamos que se actúe de forma imparcial e independiente, que se proporcione información. Nosotros estamos en contacto permanente con la UIPE para recibir información y transmitir, también entregarle información a la UIPE sobre temas financieros que requieran para la generación de carpetas de investigación. Si queremos realmente combatir la impunidad, necesitamos que los responsables lleguen ante los tribunales, y eso solamente lo podemos hacer a partir de diseños de inteligencia. Podemos estar persiguiendo delito por delito, pero mi punto es que hay que perseguir mejor fenómenos delictivos. Si encontramos trata en Tlaxcala, si encontramos tráfico de indocumentados en Tamaulipas, o tráfico de drogas en Tamaulipas, o encontramos, no sé, un tema, necesitamos que para poder combatir el fenómeno delictivo en su conjunto. No estar resolviendo expediente por expediente porque no habrá recursos materiales y humanos suficientes para poder enfrentar algo así. Tenemos que conjunto, a partir de no fragmentar los expedientes, porque ahí es donde la gente y donde la clase política se va a dar cuenta de que las cosas ya cambian. La
gran oportunidad de escucharlo en las pláticas que se han hecho a través del Colegio Nacional. Bueno, siempre es por la invitación y por la iniciativa de invitarlo. Específicamente, bueno, los notarios generamos una actividad vulnerable y en ello pues vamos cumpliendo día a día con las acciones que nosotros realizamos, ¿no? Cumplimos ahí con nuestras obligaciones. Pero específicamente ahorita que habló usted en la plática en función del aspecto electoral, ¿cómo podremos coadyuvar o cómo podemos ser los notarios, los fedatarios públicos, factor de apoyo o coadyuvantes con ustedes y obviamente con la institución electoral a efecto de inhibir las prácticas de corrupción en materia electoral? Bueno, yo creo que hay que evidentemente cumplir con las obligaciones, presentar los avisos en tiempo y forma. Se ha pedido con esta guía con el SAT que a los sujetos obligados, cuando tengan conocimiento de algo electoral, nos lo puedan hacer del conocimiento de manera inmediata. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se tendría que ver? Si hay, digamos, algún tipo de adquisición, digamos, anormal de candidatos, candidatas, si hay de personas dirigentes partidistas, de gente cercana de los círculos de estos grupos de poder, de personas políticamente expuestas, creo que es importante que se avise. Creo que sobre todo los temas de actividades vulnerables, yo los centraría en trasladadores de valores, como mencioné, en criptomonedas, en donaciones para organizaciones sin fines de lucro, aun cuando pues, lo podemos actuar y ampliar a tarjetas de servicio, tarjetas de prepago, etcétera. Pero creo que lo importante es dar aviso y lo importante es poder tener comunicación por cualquier otro medio con independencia del aviso para reportar que algo es particularmente normal y que sea necesario que la unidad lo tenga en el radar para poder actuar en consecuencia y, por supuesto, hacerlo de conocimiento del INE para los temas de fiscalización y, si de ser el caso, para los procedimientos especiales sancionadores en los institutos electorales que tengan esa competencia. Muchas gracias. Bien, pues sabemos que la agenda del doctor Nieto está muy apretada. Queremos agradecer su participación. Nos gustaría muchísimo poder contar con una segunda reunión en otro momento y sin más, pues daremos por finalizada esta reunión. Agradecemos a todos los asistentes su participación, asimismo la difusión dentro de las organizaciones a las que ustedes representan y pues los invitamos a compartir este video que próximamente lo tendremos disponible en nuestra plataforma de YouTube, pues para que más ciudadanos coahuilenses puedan tener conocimiento sobre esta información que hoy hemos podido. Muchísimas gracias, doctor, y pues a nombre del Consejo Cívico, pues damos por finalizada esta reunión. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Cuídense.